Hay momentos en la vida espiritual que pasan tan rápido que parecen insignificantes, casi como si no merecieran atención, pero ahí es precisamente donde se esconde el misterio. Instantes pequeños, discretos, que la mayoría olvida al salir de la iglesia, pero que si los miras con otros ojos revelan algo inquietante. Porque hay un gesto que muchos han vivido, pero casi nadie ha entendido. Recibes la hostia, das unos pasos, intentas continuar como siempre, pero se queda ahí, pegada al paladar, inmóvil, como si el tiempo de pronto se negara a avanzar. Y entonces surge una pregunta incómoda que casi nadie se atreve a formular, y si no es casualidad. Porque durante años la explicación ha sido simple, casi automática: saliva, nervios, forma de comulgar, algo físico, algo normal. Pero Padre Freddy advierte algo que cambia completamente la perspectiva. Dice que Dios habla incluso en lo que parece accidental, y si eso es cierto, entonces ese instante que tú pensabas ignorar podría ser en realidad un mensaje directo. No uno ruidoso, no uno evidente, sino uno silencioso, íntimo, casi escondido. Como si Cristo mismo estuviera diciendo sin palabras: detente, no te vayas todavía. Y aquí es donde todo empieza a volverse más profundo, porque la Eucaristía no es un símbolo, es presencia, presencia real. Eso significa que no estás recibiendo algo, estás recibiendo a alguien. Y si ese alguien decide quedarse un segundo más, si su cuerpo parece adherirse, resistirse a desaparecer en la rutina, entonces ya no estamos hablando de un detalle físico, estamos hablando de intención, de una acción que, aunque dure apenas un instante, puede cambiar completamente la forma en que entiendes lo que acabas de vivir. Pero hay un problema: la mayoría corre, comulga deprisa, regresa a su lugar pensando en lo que sigue, en lo que viene después, en la vida afuera. Y en ese movimiento constante, algo se pierde. Porque no hay pausa, no hay silencio, no hay espacio para que ese encuentro suceda de verdad. Y entonces, justo ahí, cuando el alma intenta seguir como si nada, Cristo interrumpe, se queda, como si dijera: hoy no vas a pasar de largo. Ese pequeño gesto se convierte en una especie de freno invisible. No puedes hablar con normalidad, no puedes moverte igual, no puedes ignorarlo del todo. Y sin darte cuenta entras en un silencio que no habías planeado, un silencio que no nace de ti, sino que te es dado. Y es ahí donde comienza algo que muchos no logran reconocer. Porque mientras tú intentas entender qué está pasando, algo más profundo ya está ocurriendo dentro de ti. Padre Freddy lo explicaba de una forma que deja inquietud. Decía que la Eucaristía tiene lenguajes que no se escuchan. A veces Dios no habla con palabras, sino con gestos tan sutiles que solo el alma puede percibirlos. Y uno de esos lenguajes es este: quedarse, permanecer, no irse todavía. Como si ese contacto, ese pequeño punto entre el cuerpo de Cristo y tu paladar, fuera en realidad un punto de entrada hacia algo mucho más profundo. Porque no es solo contacto físico, es un toque espiritual. Es como si ese instante tocara también la memoria del alma, como si despertara algo que estaba dormido, algo que ni siquiera sabías que necesitabas. Y aunque no lo sientas de inmediato, aunque no haya emoción fuerte, aunque no haya nada espectacular, eso no significa que no esté pasando nada. De hecho, puede significar exactamente lo contrario. Y aquí es donde aparece la primera razón que cambia todo. No es que la hostia se quede, es que Cristo quiere quedarse. Porque hay almas que llegan a comulgar cargadas, llenas de ruido, de preocupaciones, de heridas que no han sabido expresar. Y aunque exteriormente todo parece normal, por dentro hay prisa, hay distracción, hay desconexión. Entonces, en lugar de permitir que ese momento pase desapercibido, Cristo lo detiene. No con fuerza, no con algo dramático, sino con suavidad, con una insistencia silenciosa que obliga al alma a quedarse un segundo más, a no huir, a no seguir corriendo, y en ese segundo algo cambia. Porque cuando el alma deja de moverse, aunque sea por obligación, empieza a escuchar. Y cuando empieza a escuchar descubre algo que no esperaba. Pero eso es solo el comienzo, porque ese gesto que parece tan simple también es una invitación a contemplar. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Reciben a Cristo, pero no lo miran. Lo llevan dentro, pero no lo reconocen.
Es como invitar a alguien a tu casa y no dirigirle ni una sola palabra. Y entonces, en esa falta de atención, en esa distracción casi automática, Cristo vuelve a intervenir. Se queda ahí, pegado, como diciendo soy yo, no una idea, no un símbolo, yo. Y ese recordatorio, aunque dure apenas unos segundos, tiene un peso enorme, porque rompe la costumbre, rompe la rutina. Y de pronto lo que hacías de forma mecánica se vuelve consciente, lo que dabas por hecho se vuelve real. Pero hay algo aún más profundo que casi nadie considera. A veces ese instante no es solo para ti. A veces ese segundo en el que la hostia permanece no es simplemente una experiencia personal, sino un acto de amor más grande. Porque mientras muchos reciben sin atención, sin reverencia, sin amor, hay almas que, sin saberlo, son llamadas a reparar. Y eso cambia todo, porque entonces ese gesto deja de ser un detalle curioso y se convierte en una misión silenciosa. En un momento donde, sin palabras, puedes consolar a Cristo por la indiferencia de otros, donde ese pequeño tiempo extra se vuelve una ofrenda. Pero lo inquietante es que la mayoría nunca llega a entenderlo, porque nunca se detiene lo suficiente para preguntarse por qué pasó. Y sin embargo hay algo que no puedes ignorar. Muchas personas después de vivir este momento experimentan algo extraño. No siempre es emoción intensa, a veces es paz. A veces es una calma que no tiene explicación. A veces es una sensación de que el tiempo se ralentizó, de que algo invisible ocurrió y no saben qué hacer con eso, porque no encaja con lo que esperaban. No es espectacular, no es evidente, pero tampoco es vacío. Y ahí es donde aparece la señal más clara. Cristo no necesita grandes manifestaciones para tocar un alma. No necesita ruido, ni luces, ni milagros visibles. A veces todo lo que necesita es quedarse un segundo más. Y si eso te ha pasado alguna vez, hay algo que no puedes ignorar. No fue casualidad, no fue un simple detalle físico, fue una llamada, una pausa impuesta con ternura, un intento de decirte algo sin palabras. Pero aquí viene la parte más importante, porque reconocerlo no es suficiente. La verdadera pregunta es otra. Si Cristo se detuvo por ti, si decidió quedarse un momento más, entonces, ¿por qué lo hizo contigo? Y más inquietante aún, ¿qué esperaba que hicieras después? ¿Por qué ese instante no termina cuando la hostia deja de estar ahí? En realidad es justo ahí donde todo comienza. Y ahí es donde el misterio se vuelve todavía más profundo, porque ese instante que parecía terminar cuando la hostia finalmente desaparece, en realidad apenas está comenzando a revelar su propósito. Porque si Cristo logró detenerte una vez, aunque fuera por unos segundos, no fue solo para ese momento, fue para enseñarte algo que debía continuar después. Padre Freddy lo decía con claridad. La Eucaristía no es un acto aislado, es un encuentro que quiere extenderse, pero el problema es que muchos vuelven a la rutina inmediatamente. Se sientan, bajan la mirada unos segundos y sin darse cuenta todo vuelve a lo mismo. Pensamientos, preocupaciones, distracciones, como si ese contacto con lo divino no hubiera dejado ninguna huella. Y sin embargo, cuando la hostia se adhiere al paladar, algo rompe ese ciclo, porque ese pequeño gesto no solo te detiene, te obliga a entrar en un silencio que no puedes controlar. Y ese silencio, aunque incómodo al principio, es exactamente el espacio que Cristo necesita, no para hablarte con palabras, sino para obrar. Porque mientras tú intentas entender qué hacer, Él ya está actuando dentro de ti. Y aquí aparece algo que muchos no logran ver. Ese instante es también una forma de purificación. No una purificación visible, no algo que puedas medir o explicar, sino un trabajo interno, silencioso, profundo. Porque hay heridas que no has nombrado, culpas que has evitado, cansancios que has aprendido a ignorar, y justo ahí, en ese segundo suspendido, Cristo entra en esos lugares donde tú no has querido entrar, pero lo hace sin ruido, sin forzarte, solo quedándose, como si dijera: déjame tocar lo que escondes, y aunque tú no sientas nada extraordinario, aunque no haya lágrimas ni emociones fuertes, eso no significa que no esté pasando nada. De hecho, muchas veces las transformaciones más profundas ocurren sin que el alma las perciba en el momento. Y entonces empieza algo extraño.
Personas que han vivido este momento comienzan a notar cambios sutiles, una inquietud nueva, una sensibilidad que antes no estaba. De pronto el silencio ya no incomoda tanto. La misa ya no se siente igual. Algo cambió, pero no saben exactamente qué. Y esa es la señal más clara de que el gesto no terminó cuando pensabas. Porque Cristo no se queda solo para que lo notes, se queda para formar algo dentro de ti, para despertar una sensibilidad espiritual que antes estaba dormida. Y eso es peligroso en el mejor sentido posible. Porque cuando el alma empieza a despertar ya no puede volver a la indiferencia de antes. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas, una palabra que te toca más de lo normal, un canto que parece hablarte directamente, un silencio que ya no es vacío sino lleno de algo que no sabes describir. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu relación con Dios comienza a cambiar. Pero aquí viene algo aún más intenso, porque esa transformación no siempre es cómoda. A veces, después de ese momento, el alma siente una especie de tristeza extraña, no una tristeza oscura, sino una sensación de incomodidad interior, como si algo estuviera siendo removido. Y muchos se asustan ahí, piensan que algo está mal, pero en realidad es todo lo contrario, es purificación. Es Cristo ordenando lo que estaba desordenado, es el alma soltando lo que ya no le sirve. Es un proceso que puede doler, pero que al mismo tiempo libera, porque no puedes recibir plenamente a Dios y permanecer exactamente igual. Algo tiene que cambiar, algo tiene que caer, algo tiene que sanar. Y mientras eso ocurre aparece otro efecto que casi nadie espera, un deseo nuevo, silencioso pero persistente, un deseo de volver, de quedarse más tiempo en la iglesia, de no irse tan rápido, de estar simplemente ahí, frente al sagrario, sin palabras, sin prisa, y lo más extraño es que ese deseo no parece venir de ti, porque no es una decisión lógica, no es algo que planeaste, es una atracción, una llamada suave pero constante. Y Padre Freddy lo explicaba sin rodeos, cuando eso sucede no eres tú buscando a Cristo, es Cristo atrayéndote hacia Él, y ahí es donde todo empieza a escalar. Porque ese pequeño gesto inicial, ese instante donde la hostia se quedó pegada al paladar, se convierte en el inicio de algo mucho más grande, una relación más profunda, más consciente, más real. Y lo inquietante es que no todos responden a esa llamada. Algunos la ignoran, la explican rápido, la olvidan, siguen adelante como si nada, pero otros se detienen y cuando lo hacen descubren algo que lo cambia todo. Descubren que ese momento no fue un accidente, fue una invitación. Pero aquí viene la pregunta que casi nadie se hace y que lo cambia todo si la enfrentas de verdad, porque si Cristo ya te llamó una vez, si ya logró detenerte aunque fuera por unos segundos, entonces no lo hizo solo para ese día, lo hizo porque quiere algo más contigo. Y eso significa que lo que viviste no fue el final de una experiencia, fue el comienzo de un camino. Y si fue el comienzo de un camino, entonces hay algo que no puedes ignorar, porque ningún camino empieza sin dirección. Y aquí es donde el misterio deja de ser solo una experiencia y se convierte en algo mucho más exigente, porque cuando Cristo llama, no lo hace por curiosidad, lo hace con intención. Y si ya tocó tu alma una vez, si ya logró detenerte en medio de la rutina, entonces no está buscando repetirse, está buscando que respondas. Pero aquí es donde muchos se detienen sin darse cuenta. Reconocen que algo pasó, sienten que fue especial, incluso lo recuerdan con cierta inquietud, pero no hacen nada con eso. Y entonces, lo que pudo haber sido un punto de inflexión se convierte en un recuerdo más, algo que se sintió, pero que no transformó. Y sin embargo, Padre Fred insistía en algo que incomoda, pero que es verdad. Cristo no toca el alma sin esperar una respuesta, y eso cambia completamente la perspectiva. Porque ya no se trata de entender por qué ocurrió, sino de decidir qué vas a hacer con lo que ocurrió. Porque ese instante donde la hostia se quedó pegada al paladar no fue solo una señal, fue una pregunta silenciosa. Una pregunta que no se escucha con los oídos, pero que se siente en lo más profundo. ¿Vas a quedarte conmigo o vas a seguir como si nada? Y aquí es donde el alma entra en un momento decisivo, porque responder no siempre significa hacer algo visible.
A veces la respuesta empieza en lo más simple, pero también en lo más difícil, detenerse voluntariamente. No porque algo te obligue, sino porque tú eliges quedarte, elegir el silencio, elegir no salir corriendo, elegir mirar hacia adentro en lugar de escapar hacia afuera. Pero ese primer paso, aunque parece pequeño, lo cambia todo, porque en el momento en que decides quedarte, aunque sea un minuto más, estás haciendo algo que rompe con años de costumbre. Estás diciéndole a Cristo, sin palabras, esta vez sí te voy a escuchar. Y es ahí donde empieza una relación distinta, porque entonces la Eucaristía deja de ser un acto automático y se convierte en un encuentro consciente. Ya no recibes por rutina, recibes con atención. Ya no te levantas pensando en lo que sigue, sino en quién acaba de entrar en ti. Y ese cambio, aunque parezca sutil, transforma todo lo demás. Pero no se queda ahí. Porque cuando el alma empieza a responder, Cristo empieza a profundizar. Y eso significa que vendrán momentos más intensos, más claros, más incómodos incluso, porque ahora ya no estás en la superficie, ahora estás entrando en lo profundo, y en lo profundo todo se vuelve más real. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas, actitudes que no estaban bien, decisiones que no estaban alineadas, palabras que no reflejaban lo que llevas dentro. Y eso puede incomodar porque nadie quiere enfrentarse a sí mismo de esa manera. Pero aquí está la clave, eso no es juicio, es transformación. Es Cristo mostrándote lo que quiere sanar. Y mientras eso sucede, algo más empieza a tomar forma, una especie de sensibilidad nueva, pero también una responsabilidad, porque ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes vivir la misa como antes, ya no puedes comulgar sin conciencia, porque ahora sabes, ahora has sentido, ahora has sido tocado, y eso implica algo más grande de lo que parece. Porque cuando una persona empieza a vivir la Eucaristía de esta forma, su vida entera empieza a cambiar, incluso fuera de la iglesia. Sus decisiones se vuelven más conscientes, sus palabras más cuidadas, su forma de amar más profunda. No porque lo esté forzando, sino porque algo dentro de ella ya no le permite vivir igual. Pero aquí viene una parte aún más intensa, porque esa transformación no es solo para ti. Padre Freddy lo decía con una convicción que sorprende. Cuando Cristo toca un alma de esta manera, no lo hace solo por esa alma, lo hace por todas las que están alrededor de ella. Porque una sola persona que comienza a vivir la Eucaristía con profundidad puede cambiar ambientes enteros sin decir una sola palabra. Y eso significa que ese instante, ese pequeño momento donde la hostia se quedó pegada al paladar, tenía un alcance mucho mayor de lo que imaginabas. No era solo un gesto íntimo, era el inicio de una misión silenciosa, porque ahora llevas algo dentro que no puedes esconder del todo. Tu presencia cambia, tu forma de reaccionar cambia, incluso tu manera de escuchar a otros cambia, y las personas lo notan, aunque no sepan por qué. Porque cuando Cristo permanece en un alma, algo se irradia, pero todo esto depende de algo que no puedes evitar, tu respuesta, porque puedes ignorarlo, puedes seguir adelante como si nada, puedes reducirlo a una explicación simple y olvidarlo, pero si haces eso, algo se pierde. No porque Cristo deje de actuar, sino porque tú decides no abrir más esa puerta. Y aquí viene la pregunta que define todo el camino, porque ya no es una curiosidad, ya no es un misterio lejano, ahora es algo personal. Si Cristo decidió quedarse contigo, aunque fuera por unos segundos, ¿estás dispuesto a quedarte con Él un poco más? Y si decides quedarte, entonces todo cambia de una forma que no puedes revertir, porque hay una diferencia enorme entre haber sido tocado por Dios y empezar a vivir con Él de manera consciente. Y ese paso, aunque parece sencillo, es el más difícil de todos, porque implica dejar de tratar lo sagrado como algo ocasional y empezar a verlo como el centro de todo. Aquí es donde el misterio de ese pequeño gesto alcanza su punto más profundo, porque ya no se trata solo de lo que Cristo hizo, sino de lo que ahora quiere hacer contigo. Y eso implica formación, una formación silenciosa, constante, casi imperceptible, pero real. Porque cuando la hostia se adhirió a tu paladar, no solo te detuvo, empezó a moldearte. Padre Freddy lo explicaba de una manera que deja sin excusas.
Decía que Cristo usa esos momentos como una escuela espiritual, no una escuela con palabras ni con reglas visibles, sino con experiencias que van afinando el alma poco a poco. Y el problema es que muchos no se dan cuenta de que están siendo formados y por eso no cooperan. Pero cuando el alma sí coopera, cuando responde, cuando se detiene de verdad, empieza a desarrollar algo que es clave: sensibilidad espiritual. Y esto cambia todo, porque ya no necesitas grandes señales para percibir a Dios. Empiezas a reconocerlo en lo pequeño, en un silencio, en una palabra, en una mirada, en un momento inesperado. Pero esa sensibilidad tiene un precio, porque cuanto más percibes, más consciente te vuelves de lo que no está bien. Y ahí entra una de las etapas más delicadas: la purificación. Porque Cristo no se queda en el alma para dejarla igual, se queda para transformarla. Y eso puede incomodar más de lo que imaginas. De pronto recuerdas cosas que habías olvidado, actitudes que antes justificabas ahora te pesan, decisiones que parecían normales empiezan a inquietarte. Y no entiendes por qué, porque nadie te lo dijo directamente, nadie te corrigió, nadie te obligó. Pero algo dentro de ti ya no está en paz con lo que antes aceptabas. Y esa incomodidad no es castigo, es amor en acción. Es Cristo limpiando lo que tú no sabías limpiar. Es el alma soltando cargas que llevaba años arrastrando. Y aunque ese proceso puede doler, aunque puede confundirte, es una señal de que algo real está ocurriendo. Porque la purificación no destruye, prepara. Prepara el corazón para algo mayor. Y aquí es donde aparece otra transformación que muchos no esperan. Porque mientras el alma se purifica, empieza a despertar un deseo nuevo, no forzado, no impuesto, sino profundo. Un deseo de estar más cerca de Cristo, de no alejarse tan rápido, de buscar momentos de silencio incluso fuera de la misa. Y lo más sorprendente es que ese deseo no se explica fácilmente. Personas que antes no entendían la adoración, ahora sienten la necesidad de entrar a una iglesia vacía, de quedarse sin decir nada, de simplemente estar. Y eso no viene de la mente, viene de un lugar más profundo. Porque cuando Cristo toca el alma de verdad, deja una huella que atrae. Y entonces todo empieza a reorganizarse. La forma en que ves tu día, la manera en que tomas decisiones, incluso la forma en que amas a los demás. Porque ya no se trata solo de cumplir, se trata de responder a una presencia que sabes que está contigo. Pero aquí viene algo aún más fuerte, porque este proceso no es solo para tu crecimiento personal. Hay una intención más grande detrás de todo esto. Porque cuando Cristo forma un alma, lo hace pensando en otras almas. Padre Freddy lo decía sin rodeos: una sola comunión vivida con profundidad puede tener efectos que van mucho más allá de la persona que la recibe, porque el amor que se vive de verdad se expande. Y eso significa que tu respuesta no solo te afecta a ti, afecta a todos los que te rodean. Sin darte cuenta, te conviertes en un punto de luz, no porque hables más, no porque intentes convencer a nadie, sino porque hay algo distinto en ti, algo que otros perciben aunque no sepan nombrarlo. Y eso es lo que hace que este misterio sea tan serio, porque no es solo una experiencia íntima, es el inicio de una misión que no siempre se anuncia, pero que se vive. Y aquí es donde todo se vuelve más claro, pero también más exigente. Porque si Cristo ya empezó a formarte, si ya despertó en ti esa sensibilidad, si ya inició ese proceso de purificación, entonces no puedes volver atrás sin consecuencias. No puedes fingir que no pasó. No puedes reducirlo a algo pasajero, porque ahora sabes que ese momento donde la hostia se quedó pegada al paladar no fue casualidad. Sabes que hubo intención, sabes que hubo una llamada, y lo más importante, sabes que esa llamada sigue abierta. Pero eso nos lleva a la pregunta más decisiva de todo este camino, porque no es una pregunta teórica, es completamente personal. Ahora que entiendes que Cristo no solo quiso quedarse unos segundos, sino empezar algo dentro de ti, ¿vas a dejar que ese proceso continúe
o lo vas a detener aquí. Y si has llegado hasta aquí, entonces ya no estás en el mismo punto donde empezaste, porque lo que antes parecía un simple detalle ahora tiene peso, tiene dirección, tiene intención. Ya no puedes verlo como algo casual, porque en el fondo sabes que no lo fue. Y eso cambia todo, porque cuando el alma reconoce que Dios la ha tocado, aunque haya sido en silencio, ya no puede seguir viviendo igual sin sentir que algo falta. Pero aquí es donde ocurre lo más delicado de todo el camino, porque no basta con haber entendido, ahora toca responder. Y esa respuesta no es complicada en apariencia, pero sí profunda en esencia. No se trata de hacer algo extraordinario, se trata de empezar a vivir lo ordinario de forma distinta. Padre Freddy lo resumía en algo que parece simple pero que lo cambia todo: reverencia. No la reverencia automática, no la que nace de la costumbre, sino la que nace de la conciencia. Esa que aparece cuando realmente entiendes a quién estás recibiendo. Porque cuando el alma despierta ya no puede acercarse a la Eucaristía de la misma manera. Empieza a haber un silencio distinto, una pausa más larga, una atención más real, y sin darte cuenta, tu forma de comulgar se transforma. Ya no es un gesto más, es un encuentro. Ya no es rutina, es presencia. Y ese cambio, aunque nadie más lo vea, marca una diferencia que el cielo sí reconoce. Pero la reverencia no es el final, es solo el comienzo. Porque cuando el alma responde de verdad, inevitablemente aparece algo más: adoración, un deseo nuevo, inesperado, casi inexplicable, el deseo de quedarse, de no irse tan rápido, de volver, de buscar ese mismo silencio que antes evitabas. Y aquí es donde muchos se sorprenden, porque no es una obligación, es una atracción, no es esfuerzo, es hambre, un hambre que no se sacia con palabras ni con explicaciones, solo con presencia. Y eso es Cristo llamando de nuevo, pero esta vez de una forma más clara: quédate conmigo. Pero hay algo aún más profundo que pocos entienden, y es que responder también implica amar cuando otros no aman. Porque cada comunión vivida con atención, con conciencia, con entrega, tiene un valor que va más allá de ti, es un acto de reparación. Es acompañar a Cristo en su soledad, en su silencio, en su espera constante por almas que muchas veces pasan de largo. Y eso transforma completamente la intención, porque ya no comulgas solo para recibir, comulgas también para dar, para consolar, para amar en nombre de otros. Y aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca, ese acto tiene un peso eterno. Pero la respuesta más grande es la transformación. Porque si Cristo te tocó, fue para cambiarte, no para dejarte igual. Y ese cambio no ocurre de golpe, ocurre en lo cotidiano, en tus decisiones, en tus palabras, en cómo tratas a los demás, en cómo enfrentas tus propias batallas. Poco a poco, sin ruido, sin espectáculo, pero con una fuerza que no se detiene, hasta que un día te das cuenta, ya no eres el mismo. Y entonces entiendes algo que antes no podías ver, que ese instante, ese momento donde la hostia se quedó pegada al paladar, no fue algo aislado, fue el inicio de todo. Fue Cristo entrando no solo en tu cuerpo, sino en tu vida. Y ahora queda lo más importante: no entenderlo, sino vivirlo, porque al final todo se resume en una sola decisión, una que nadie puede tomar por ti, una que define lo que vendrá después. Si Cristo quiso quedarse contigo, aunque fuera por unos segundos, ¿estás dispuesto a dejar que se quede para siempre?